Hoy en Infactualidad nos acompaña José Manuel Bautista, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, bioquímico y biólogo molecular. En primer lugar, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, gracias a vosotros por el interés en hacer esta entrevista. Usted lideró desde la UCM la creación de una red de laboratorios que realizaron PCRs en las residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid durante los peores momentos de la primera ola, e incluso usted y otros investigadores realizaron la toma de muestras en algunos centros. ¿Qué situación cree que se vivía en esos momentos en las residencias? ¿Y considera que la población estaba realmente informada de la situación que se vivía en los hospitales? Bueno, fue un momento de mucha confusión y de mucho miedo y de mucha incertidumbre. Digamos que nosotros nos pusimos a tratar de ayudar en un ámbito que era el diagnóstico, que era muy carente en esos momentos y particularmente en residencias y en residencias de personas mayores, donde había una mortalidad muy grande, ¿no? Entonces nosotros cuando acudimos en algunos casos, sobre todo a enseñar y a explicar cómo debería ser el muestreo, pues lo que percibimos es mucho miedo, porque no sabíamos muy bien cómo se estaba transmitiendo de esta forma tan rápida y tan letal el virus. Había mucho miedo también a nivel institucional, porque cuando contactábamos con instituciones, pues la verdad es que no sabían muy bien qué decisión tomar. Había una falta de toma de decisiones pragmáticas, quizás porque había un gran desconocimiento de la enfermedad. Y bueno, pues los ciudadanos posiblemente, pues igual que todos nosotros, estábamos construyendo la realidad de lo que estaba pasando, porque había mucha incógnita y mucha incertidumbre, y yo creo que tanto por parte de los periodistas y de los medios de comunicación se hizo un esfuerzo muy grande, pero posiblemente en algunos casos, pues digamos, no fue como desde ahora quizás debería haber sido, ¿no? Pero también es cierto que en esos momentos yo creo que se hizo un esfuerzo muy grande en informar, aunque no llegase a ser todo lo eficiente que quizás debería haber sido. Siguiendo con el contexto de la pregunta anterior, me gustaría preguntarle cómo fue el proceso que tuvieron que pasar para conseguir la autorización y cómo se organizó el trabajo en la primera ola de la pandemia. Bueno, nosotros nos movimos desde el día 14 de marzo de una forma muy rápida. Fuimos la primera institución universitaria que se movió, científica, que se movió para colaborar. Y bueno, pues en contacto inmediato tanto con autoridades sanitarias como sobre todo con el Instituto de Salud Carlos III, que hizo el Centro Nacional de Microbiología una labor extraordinaria en tratar de coordinar todas estas acciones, pues nos permitió a partir de unas pruebas que hicimos de la calidad del diagnóstico de laboratorio de detección del virus que podíamos hacer en nuestros laboratorios, pues en poco más de una semana fuimos autorizados haciendo estas pruebas, que fue pues unas pruebas ciegas, es decir, nos dieron unas muestras y nosotros hicimos los análisis y lo compartimos con ellos y comprobamos y ellos comprobaron que los resultados eran idénticos y por eso nos autorizaron. Aparte es que en la Universidad Complutense contábamos con un laboratorio de alta seguridad, que es el de Evisabet, que lo que permite es tener un nivel de bioseguridad adecuado para tratar con este virus, que en esos momentos era necesario hacerlo de esta forma. Y en cuanto a cómo se organizó, pues lo organizamos en plan de red de laboratorios. Los laboratorios de la Universidad Complutense que éramos capaces
de organizar este tipo de actividad de laboratorio, pues nos unimos de forma que en Visabet se hacía el primer procesamiento de las muestras con un nivel de bioseguridad alto, y posteriormente lo que hicimos fue llevarlo a otros laboratorios a hacer lo que era propiamente los PCRs, donde se podía hacer muy rápidamente el diagnóstico. O sea, hicimos una especie de red de laboratorios y tuvimos una colaboración muy importante con el Vicerrectorado de Tecnologías, que también pues construyó un software para poder utilizarle lo que es la trazabilidad de las muestras. O sea, que fue una red de especialistas dentro de la universidad. También participó dentro del campus un centro de investigación que es el CIEMAT, y entre todos pues pudimos durante 3 meses prácticamente estar haciendo análisis a un montón de residencias. Trasladándonos de la primera ola a la actualidad, comparando los datos de vacunación de España con otros países, ¿usted cambiaría la estrategia de vacunación que ha presentado el gobierno español? Y por otro lado, ¿qué opina sobre la utilización de las universidades como centros de vacunación? Bueno, hay algunas incógnitas en cuanto a por qué no se vacuna con más celeridad, ¿no? Por un lado, si esa falta de celeridad es porque no hay suficiente recepción del producto que se está utilizando para vacunar, la vacuna, si los laboratorios no nos envían a los países europeos suficientes, pues bueno, pues habrá que tratar, y lo está haciendo yo creo la Comisión Europea, de que todo esto se pueda acelerar, tanto la fabricación como la distribución de las vacunas, ¿no? Yo por lo que veo y por lo que he seguido hasta ahora, los países europeos hay algunas diferencias. Por ejemplo, Francia, por ejemplo, que es de los que llevan menor velocidad. España está en estos momentos, pues un poco, no está entre los primeros, tampoco está entre totalmente los últimos, pero bueno. Entonces, más o menos yo creo que si es a través de la distribución que se hace en la Comisión Europea, pues seguramente las limitaciones están siendo las del suministro de la vacuna. Lo que sí que creo es que, igual que en Inglaterra han puesto a vacunar con muchos voluntarios, y en catedrales y en cualquier sitio se han puesto a vacunar, porque es muy, muy importante una vacunación rápida para evitar que aparezcan mutaciones de escape en el virus, para parar cuanto antes esta pandemia. Pues yo creo que en España deberían utilizar tanto universidades como centros de vacunación, como lo que haga falta, como iglesias, como cualquier centro que pueda hacerse de una forma segura la vacunación de la población. Es muy importante hacerlo rápido y hacerlo seguro, y además hay muchos profesionales, aparte de los sanitarios que habitualmente ponen las vacunas, que como en Inglaterra pueden vacunar de una forma segura. Creo que es mucho más importante vacunar rápido y crear un sistema de vacunación lo más efectivo posible y rápido, que atender a las peticiones a lo mejor de algunos colectivos que no quieren que haya voluntarios para hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que creo que podemos imitar los que lo están haciendo bien, como el Reino Unido, que yo creo que lo están haciendo muy bien. Cambiando un poco de tema, usted tiene una gran experiencia en la investigación e intervención en países del continente africano. ¿Nos podría describir cómo vivió la epidemia de cólera en el Congo de hace 2 años? Bueno, nosotros tenemos colaboraciones en Bujimai, aproximadamente está en una zona bastante céntrica del Congo. Colaboramos allí y estábamos recogiendo muestras, y en esos momentos pues también en esta ciudad
había una epidemia de cólera. Entonces, bueno, lo adoptas con todas las seguridades en cuanto a la higiene propia personal y en cuanto en el hospital donde estábamos había unas salas destinadas a cólera y donde había enfermos de cólera, pero bueno, digamos que te das cuenta de que las enfermedades infecciosas en ciertos países son un presente que en los países quizás más avanzados de Europa o de América pues lo tenemos olvidado y no nos damos cuenta que estas epidemias tienen que ver en muchos casos con situaciones de pobreza por un lado, y por otro, de un control de las cuestiones más elementales de la higiene de las personas, ¿no? Y bueno, pues quizás nos haga consciente de que puede haber epidemias de otro tipo, como la que estamos viviendo ahora del coronavirus, y que no es tanto por cuestiones de pobreza, sino por cuestiones de seguridad. Por ejemplo, hoy leía que en India, que es un país que muy particular en cuanto a la relación entre la riqueza y la pobreza, porque es un país con una democracia relativamente aceptable y buena, y al mismo tiempo pues tiene niveles de pobreza altos, pero también niveles de mucha riqueza y un nivel técnico e intelectual muy grande, ¿no? Y lo que han hecho es, ahora mismo van a crear creo que 4 nuevos centros de institutos de investigación sobre virus y enfermedades que pueden causar pandemias, tanto a partir de enfermedades infecciosas animales como humanas, ¿no? Entonces, este es el tipo de acciones que yo creo que hay que llevar también a los países, tanto a los de que están en vías de desarrollo como a los países, digamos, ya desarrollados, como los europeos, es decir, poner más énfasis en la investigación en este tipo, en la posibilidad de que sucedan estos tipos de enfermedades, porque con eso incluso se puede ayudar cuando hay pandemias de cólera en países muy alejados, ¿no? Con la información y la tecnología que se desarrolla. Volviendo a la pandemia actual, el COVID-19 no afecta a todas las personas por igual. ¿Podría explicarnos usted qué es lo que realmente determina el nivel de gravedad? Bueno, esta enfermedad lo que estamos viendo desde el principio es que es muy, muy heterogénea. Hay casos, como todos sabemos, de personas que pueden estar infectadas y son asintomáticas y personas que, sin embargo, adquieren una enfermedad muy grave. Esta heterogeneidad yo creo que es una de las características más importantes que tiene el COVID-19 y lo que nos hace aprender. Hay factores muy importantes que tienen que ver con la propia heterogeneidad de la respuesta inmunitaria del ser humano. Una de las causas de mayor gravedad es la excesiva reactividad que tiene el sistema inmunitario humano cuando es infectado. Y entonces en estas personas que tienen tanta reactividad, produce que la propia reactividad inmunológica provoque más daño y favorezca la expansión del virus, porque no combate directamente el virus, sino que hace daño al propio tejido humano, ¿no? Esto se está aprendiendo a combatirlo con cierto tipo de medicamentos que inhiben esta hiperreactividad del ser humano ante la infección, y ciertamente es que la mortalidad está disminuyendo, pero hay también factores que se están descubriendo que tienen que ver con la genética del ser humano. Es decir, que la propia heterogeneidad que hay en la genética humana pues tiene que ver con ese diferente tipo de respuesta, ¿no? Yo creo que estamos aprendiendo una cosa muy importante, y es que virus como este se distribuyen ampliamente y se transmiten precisamente por la capacidad de generar asintomáticos. Es decir, si a diferencia, por ejemplo, del ébola, el ébola, como prácticamente cualquier persona infectada, pues puede morir de una forma relativamente rápida,
pues ante esa situación, pues el resto de seres humanos adquieren una serie de cuidado para no ser infectados, ¿no? Mientras que en el caso del coronavirus, por esa heterogeneidad, hay muchos asintomáticos que además no transmiten continuamente la enfermedad, la pueden transmitir solamente unos pocos días y son absolutamente normales, pues entonces lo que sucede es que pasan desapercibidos y lo transmiten a las personas cercanas porque la apariencia de salud que tiene esa persona asintomática es que es una persona absolutamente normal, ¿no? Y esto es una especie de característica de este virus que lo que hace es que se expanda de una forma masiva, inmediata y universal en toda la población, ¿no? Porque cualquiera puede ser asintomático, pero al mismo tiempo cualquiera puede morir también, porque no sabemos todavía con exactitud cuáles son las causas de la susceptibilidad tan grande que hace que una persona pueda tener una enfermedad grave. De hecho, durante la primera ola, cuando analizábamos en las residencias de mayores, se detectaron en algunas residencias personas muy mayores, de 90 años, que daban positivo y no tuvieron sintomatología. Hay también causas a veces de esa heterogeneidad de gente que ha estado en contacto con virus similares, con otro tipo de coronavirus y tiene un tipo de respuesta inmunitaria que le protege, ¿no? Pero todavía quedan muchas incógnitas en cuanto a por qué tanta heterogeneidad. Posiblemente sean muchos factores distintos. Algunos expertos piensan que el virus ha venido para quedarse y otros piensan que se erradicará. ¿Usted qué opina? Bueno, yo creo que por las características de este virus muy posiblemente se quede entre nosotros, estemos protegidos con vacunas, tengamos que tener unos protocolos anuales de vacunación o plurianuales, dependiendo de cómo se vaya debilitando la respuesta inmunitaria a las vacunas, pero hay que tener en cuenta que es un virus que además tiene reservorios animales y claro, los reservorios animales van a seguir estando ahí, va a ser muy difícil controlar esos reservorios porque a ellos apenas les causa enfermedad, incluso, a ver, no es que sean propiamente reservorios porque todavía no se está demostrando tal, pero algunos animales domésticos pueden infectarse, ¿no? con prácticamente sin síntomas y esto pues todas las enfermedades que se han erradicado en el ser humano mediante medidas de vacunaciones, por ejemplo, pues no tienen reservorios animales y es precisamente esa ventaja la que si tú erradicas la enfermedad de todos los humanos, pues puedes llevarla a erradicarla. Pero es que aquí, además del reservorio animal, tenemos los reservorios asintomáticos humanos y no descartamos, incluso no se descartan que algunos vacunados o gente que ha pasado la enfermedad o gente que pueda incluso transmitirla. Hay incógnitas en torno a eso todavía, pero yo creo que de momento vamos a estar muchos años con esta enfermedad. Profesor, a colación de esta pregunta sobre los animales domésticos que algunos de nosotros podemos tener en nuestras casas o la sociedad puede tener en sus casas, ¿es necesario también hacerles algún tipo de test para determinar si tienen el COVID o la COVID? Bueno, nosotros precisamente en la Facultad de Veterinaria tenemos un proyecto en marcha para tratar de averiguar todo esto y se están haciendo análisis tanto de PCR como de antígenos a mascotas, a perros y gatos que llegan a las consultas veterinarias de Madrid y también de Murcia. Y entonces lo que se está viendo es que de momento pues prácticamente no estamos detectando virus en los animales, pero sí detectamos que tienen anticuerpos frente al virus, lo cual quiere decir que en algún momento han estado en contacto con él. Estamos investigando esto, pero todavía yo creo que es pronto para alarmar a la población. De momento creemos
que posiblemente no sea un punto donde haya que estar excesivamente preocupado, pero estamos monitorizando en este proyecto precisamente este tipo de circunstancias de si pueden ser vehículos de la enfermedad los animales domésticos. En julio del año pasado, después del confinamiento general que hubo en toda la población y de que los datos bajasen, el gobierno español decidió relajar la desescalada. ¿Usted como experto, qué habría hecho? ¿Habría tomado esas medidas o seguiría con unas medidas más duras? Bueno, a ver, yo creo que hay cosas que quizás deberían haberse hecho un esfuerzo centralizado, sobre todo, no tanto, o sea, sobre todo respecto al control. Yo creo que los países como, por ejemplo, Australia y como algún otro país que, bueno, tienen circunstancias especiales porque no son muy poblados quizás, pero bueno, tienen poblaciones muy pobladas como Sydney o como Melbourne, ellos han hecho un esfuerzo por control analítico, y eso es muy importante porque eso es lo que debería ser lo que de alguna forma mande la velocidad de desescaladas o de aislamientos que que tengan que hacer en diferentes poblaciones porque aumente. Entonces, bueno, pues la ventaja que tiene hacerlo con un control analítico muy, muy cerrado y muy detallado es que al final la economía vuelve a una normalidad pues más rápidamente, ¿no? Y aquí supongo que el gobierno siempre balancea un poco pues la preocupación por la sanidad, pero la preocupación por la economía y quizás la disgregación en muchos tipos de opiniones, ¿no? Y de comunidades y de circunstancias y una falta quizás de centralización de los criterios, pues porque obviamente las competencias sanitarias las tienen transferidas las comunidades, creo que ha dificultado en algunos casos el tomar medidas más eficientes, porque de hecho estamos en unas circunstancias no muy buenas. También es cierto que muchos países europeos tienen circunstancias muy similares a España, es decir, no sé qué ha pasado. Hay algo que falla en todo el sistema que no ha acabado de funcionar para evitar una transmisión comunitaria tan grande como se está produciendo, ¿no? Yo diría que las medidas se pueden juzgar por el efecto que tienen una vez que hayan sido tomadas, ¿no? Entonces, pues si las medidas que se tomaron en su momento no fueron suficientes para evitar nuevas olas, pues no sabemos por qué, pero no fueron del todo efectivas, ¿no? El exministro de Sanidad, Salvador Illa, es licenciado en Filosofía. La nueva ministra, Carolina Darias, es licenciada en Derecho. ¿Usted es partidario de poner al frente de ese departamento a alguien licenciado en Medicina? ¿Por qué o por qué no? Bueno, a ver, la política española funciona en base digamos, cargos de confianza, ¿no? Y los cargos de los ministros son de confianza. Lo deseable sería que esos cargos, aparte de ser de confianza, obviamente, para tener una política, digamos, común, en un caso como este, pues quizás que tengan además una formación técnica puede ser deseable. Sin embargo, hay que fijarnos que casos como por ejemplo, la comunidad de Extremadura, cuyo presidente es licenciado en medicina, pues ha dicho algunas cosas que yo creo que un licenciado en medicina no debería haber dicho, ¿no? En cuanto al progreso de la vacunación. Entonces, yo creo que el problema es que no es tanto esa falta de
de cuestión técnica que debería tener de alguna forma los ministros en una situación de emergencia especialmente y en cualquier caso, ¿no? Un conocimiento en detalle del campo en el que van a trabajar durante una serie de años, sino que la profesionalización que hay de la política, en el que sí se utilizan licenciados para que participen en las decisiones políticas, ministerios, en gobiernos y en todas partes, pues sin embargo la realidad es que posiblemente Salvador Illa, a pesar de ser licenciado en filosofía, pues no sea, digamos, su campo de trabajo la filosofía, ni Carolina Daria sea su campo de trabajo realmente la aplicación del derecho o la generación de... Y son más que nada políticos profesionales, como le pasa también al presidente de la comunidad extremeña. No es tanto médico como presidente de la comunidad, como un político. Y, a ver, lo deseable, pues, ojalá que fueran personas técnicas y más independientes, porque realmente podrían tomar decisiones más pragmáticas de las que se han tomado. Lo que sí que es cierto es que no sé si eso le gustaría a los presidentes de gobierno, ¿no? Que fueran personas tan independientes. Bueno, esta ha sido nuestra última pregunta. Le queremos agradecer que haya aceptado nuestra entrevista, profesor, y si tiene algo que comentar. No, nada, encantado de que creo que es el trabajo que hacéis vosotros formándoos, digamos, desde Infoactualidad, ¿no? Me parece que nuestra universidad debe estar muy orgullosa de toda la estructura para formaros como futuros periodistas y además la información que vosotros proporcionáis es extraordinariamente valiosa y hacéis como si fuerais profesionales, siendo como sois estudiantes, ¿no? O sea que yo lo que sí que querría es felicitaros porque lo hacéis muy bien. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias.